Bueno, Manuel, iniciamos esta conversación en el minuto en que acaba usted de ser notificado de la primera resolución del nuevo magistrado, señor Silva, ¿no? Que no concedió medidas cautelares y que lo dejó en el estatus en que estaba. ¿Eso lo ve como una buena señal? Sí, con una muy buena señal. Eh, bueno, medidas cautelares sí, tengo arraigo nacional y una firma semanal, pero que es mucho menos que lo que estaba pidiendo la Fiscalía Nacional, que era prisión preventiva en domicilio o arraigo domiciliario, que en el fondo es más o menos lo mismo. Por tanto, sí, estamos muy optimistas y también un poco nos da la pauta de que nos estamos apegando a derecho porque hubo un alegato muy interesante y que tenía que ver precisamente con cuestiones más bien jurisprudenciales en las que la posición de la defensa de mis abogados fue la que resultó en el fondo favorecida con este fallo. Así que estamos muy contentos. Bueno, esa posición las ha ganado todos, menos ese fallo en la Corte de la Sala Penal, digamos que es digamos, es muy llamativo por los aspectos formalistas de los que se coge, Sí, pues que pasa por encima de un fallo profundamente meditado y de un proceso de gran factura técnica. sí, pues yo creo que nosotros por eso no estamos preocupados, porque en verdad, desde el punto de vista de la probatoria, de los delitos, desde el punto de vista de la aportación de pruebas, de cualquier punto de vista, nosotros siempre hemos ganado en la Corte Suprema nuestras posiciones. Y ahora, la formalidad en el fondo con que se ve el juicio, evidentemente no es una responsabilidad nuestra, sino que es una responsabilidad de cómo se lleva a cabo el juicio, que tiene que ver ya con la Corte Suprema, y ahí sí que nosotros... Ahora, el aspecto preocupante de ese hecho, yo asistí a los alegatos y puedo conocer lo que pretende la Fiscalía, que justamente decir que el juez se pronuncie solo sobre la procedencia formal de la solicitud de extradición y que el fondo del asunto lo vea un tribunal colombiano. Esa es la pretensión de la Fiscalía, digamos. Y de alguna manera la Sala Penal concedió en buena medida esa pretensión. No, yo creo que cuando la Sala Penal dice que aquí no se cautelaron todas las garantías, en el fondo no se refiere solamente a la posibilidad de que la Fiscalía haya sido menoscabada, yo creo que también se refiere a que mis derechos de alguna manera también pueden haber sido pasados a llevar, por lo exigente del juicio. Entonces lo que creo que lo que se está trabajando acá es más bien una forma de realizar, de llevar a cabo estos procedimientos, que no tienen que ver en el fondo, por eso ellos no han cuestionado el fondo del asunto, sino que solamente el procedimiento. Y desde ese punto de vista, nosotros pensamos que, o sea, la Fiscalía también sabe, igual que nosotros, que los errores y la falencia que tiene la petición del gobierno colombiano no es responsabilidad de ellos. O sea, eso viene con errores formales. Por tanto, independientemente de cómo se lleva a cabo esto, nosotros insistimos en que tenemos Ya establece eso, ya es irreparable. O sea, la petición y la configuración de claro, delitos es exactamente la misma en un nuevo juicio. claro, porque ya ellos ya están pidiendo la extradición por tales y cuales motivos. Y entiendo que la prueba tampoco puede ser aumentada. Entiendo que no, porque... Si no, sería concederle ventaja a las partes. Ah, Y cada claro. anulación van a ir subiendo Vamos a tener que, la claro. puntería, ¿no? No, yo entiendo que no, que esto se retrotrae hasta cuando ya se entregaron las pruebas. Por tanto, se actúa con las mismas pruebas, con los mismos peritos, con los mismos, en el fondo, testigos. Nos mantenemos ahí en el punto de partida. La primera consideración que se me viene a la mente, Manuel, es el hecho de que la investigación que hizo el ministro Sergio Muñoz fue exhaustiva, fue una investigación de gran calidad y determinó inocencia. De tal manera que considero absurdo que por un motivo formal pudiera concederse la pretensión punitiva a la contraparte, en este caso de la Fiscalía, por un juicio con rangos menores de prueba y concederles lo que ellos quieren, que es la extradición. Se ve desde el punto de vista jurídico un absurdo. Bueno, nosotros tenemos la certeza, me refiero a mi abogado y bueno, desde mi punto de vista también, que no importa la forma en que se lleva a cabo este juicio, ya sea en el formato oral que se hizo y en el fondo que se ha cuestionado, o en la antigua fórmula que se utiliza para la extradición pasiva, la conclusión debería ser la misma porque las pruebas son las mismas y, como bien tú dices, ahí quedó acreditado que lo que nosotros hicimos eran relaciones políticas, por tanto era lícito, y se dio por acreditado también
que las pruebas que estaba entregando el gobierno colombiano eran espurias, eran faltas de seriedad en resumidas cuentas. Por tanto, por eso es la tranquilidad nuestra y por eso nosotros seguimos participando sin ninguna preocupación de este nuevo juicio, haciendo caso omiso incluso a lo que manifestaba la Fiscalía Nacional de que yo pudiera emprender la fuga en una situación como esta. A nosotros nos parece que no tenemos de qué temer, o sea, aquí están cautelándose los derechos, por tanto tenemos todas las presunciones en el fondo de que esto lo vamos a ganar también en este nuevo juicio. Ahora, más allá de los aspectos formales, que como digo yo, me parece que lo menos no puede valer más que lo más en ningún caso, pero de todas maneras en el juicio del juez Muñoz quedaron acreditados los siguientes hechos. Primero, que las pruebas fueron extraídas como producto de un acto de agresión internacional, en consecuencia no pueden ser tenidas en cuenta por ningún tribunal del mundo. Segundo, no se cometieron ilícitos ni en Chile ni en Ecuador. Luego tampoco se cumple el requisito de la doble implicancia. Tercero, el supuesto acto de financiamiento de terrorismo quedó desvirtuado porque eran, reuniones de tipo político con alcance local. Esos criterios siguen siendo los mismos, digamos, independiente de la forma, ¿no? Claro, efectivamente, es que en el fondo lo que nosotros venimos discutiendo desde el principio es que esta petición de extradición tiene errores de fondo, pero también tiene errores en la cuestión formal. Y por eso es nuestra confianza, es decir, lo que acreditó el ministro Muñoz, entre otras cosas, tiene que ver con que cuando se habla de extracción de maquinaria, de computadores, por un hecho de violencia, que además es un crimen de guerra, eso está tipificado como crimen de guerra, más allá de lo grave que es la violación de la soberanía. Pero hay algo más importante: en el momento en que esos elementos son sustraídos, implícitamente se deduce que también fueron manipulados y también eso fue acreditado. Es decir, aquí hay una serie de elementos que yo creo fundamentales en el fondo, respecto de lo que Colombia debiera tomar más razón a lo que está haciendo, porque de alguna manera lo único que está ocurriendo en todo este proceso es que su internacionalización del conflicto más parece una farsa que un interés serio en el fondo por resolver el conflicto interno en Colombia. Y desde ese punto de vista tiene poca explicación el afán que pone, el afán desmedido, la sobreactuación del Ministerio Público chileno. Hoy día yo hablaba con la gente del Ministerio Público y ellos me dan una explicación que puede ser razonable, habría que darle una vuelta a ese asunto. Ellos me dicen que ellos están obligados a defender los intereses del gobierno colombiano, que no es una cuestión que quieran o no quieran, están obligados por ley. Yo les mencionaba el caso de Fujimori y me decían que eso era anterior a esta instancia. Lo que pasa es que es muy difícil, es muy distinto que un juicio de extradición, por ejemplo, un peruano que se lo lleve a Perú, o un colombiano que se lo extradite a Colombia, pero un chileno a Colombia, y por delitos que no son delitos en Chile, es digamos, una monstruosidad jurídica. Sí, yo creo que ese es un absurdo y eso ya entra en una lógica que tiene que ver con esto de la cooperación internacional, que a mí me parece que no responde a lo que tiene que ver con esto de cautelar los derechos de los ciudadanos, o sea, de los ciudadanos chilenos en el fondo. La Constitución aquí tiene varios artículos que defienden el derecho a disentir y sin embargo en esta situación particular pareciera que no existe la Constitución. Ahora, el Ministerio Público, hasta donde yo sé, tendría que ser un mero tramitador. Él no tiene por qué actuar, no tiene por qué agregar pruebas. Bueno, eso es ilegal, hasta donde tengo entendido. No sé si usted tiene claridad al respecto. Eso quedó acreditado también en la sentencia del ministro Muñoz, que, bueno, hay que ser claro, lo único que hasta el momento quedó en entredicho es la formalidad con la que se lleva adelante el juicio, no el fondo del asunto, no la solidez en el fondo del fallo del ministro Muñoz. Y él ahí plantea que es innecesario y que era innecesario el allanamiento de mi casa, en el fondo llevarse parte de mis maquinarias, de mis computadores, con el fin de rellenar de alguna manera los malos oficios que contenían la petición colombiana. Bueno, y él dejó súper claro esa eso no lo aceptó el ministro Muñoz, pero
foja cero. ¿Podría eventualmente aceptarlo este nuevo ministro? Yo creo que si nos apegamos a la cuestión formal, una prueba ilícita, ya sea desde el punto de vista que la miren, sigue siendo una prueba ilícita. Entonces nosotros consideramos que vamos a seguir alegando precisamente eso. Y la prueba ilícita en el entendido de que ha sido manipulada, no solamente porque fue sacada de otro país en una situación de extrema violencia, pasando por alto todas las instancias internacionales en el fondo que velan por la soberanía y todo eso, sino que tiene que ver básicamente con que fueron manipuladas. En el momento que fueron manipuladas ya no son espurias, no son válidas, porque ahí se introduce información que no es veraz. A mí me sorprendió mucho el fallo de la sala de la Corte Suprema, de la sala penal, y desgraciadamente me retrotrajo a la memoria aquellos tiempos de la dictadura cuando uno le bastaba conocer la identidad de determinado juez o la composición de determinada sala para adelantar cómo venía el fallo. ¿Le pasó algo parecido a usted en ese sentido? Estoy estrictamente apegándome a lo injusto que me pareció un fallo que desconocía una investigación pero brillante como la del ministro Muñoz. No, yo esperaba, o sea, en mi caso particular yo esperaba que se reafirmara lo que había dicho el ministro Muñoz. Nunca me puse en otra situación, incluyendo habiendo conocido de antemano cuál era la sala penal, y yo siempre pensé que eso iba a ser así. Pero evidentemente mi conocimiento de cómo funciona la formalidad dentro de la Corte Suprema es nulo, así que no puedo. Ahora le voy a hacer la pregunta de otro punto de vista. ¿Sospecha usted influencia política detrás de ese fallo? Que el gobierno haya hecho alguna influencia o el gobierno es que en el momento en que uno pudiera pensar que los poderes del Estado son independientes unos de otros, precisamente para que no ocurra esto, entonces desde el momento en que yo llegara a pensar una cosa como es que ya no tendría esperanza en la justicia chilena, y yo de verdad que tengo esperanza. Ahora, eso no implica que el gobierno no esté haciendo lo que hace, en el fondo coluyéndose con los medios de comunicación para seguir de alguna manera reventándome comunicacionalmente, pero ya es una forma de presión que está ejercida de una forma bastante más inteligente, por decirlo de alguna forma, porque en el fondo son los medios de comunicación lo que le hacen el trabajo al gobierno, y no solamente al gobierno chileno, al gobierno colombiano. O sea, esta operación de inteligencia en el fondo, donde empiezan a aparecer antecedentes filtrados por determinados organismos de seguridad, pero que no tienen ningún sustento, ningún sustrato, que no hay ninguna lógica, y que después se pierden la maralla de que quién lo escribió, de dónde lo replicó. Bueno, a mí me parece que eso sí es una forma de presión velada, pero yo de verdad que me pienso y espero no equivocarme, que una presión así tan directa sobre el Poder Judicial lo único que haría es un daño terrible en el fondo primero a la Corte Suprema y a la posibilidad de que se nos haga justicia en Chile, ¿no? No, evidentemente, si yo no soy acá el importante, yo eso lo vengo diciendo desde el principio. Acá esto es una campaña que está destinada hacia la gente que hace solidaridad internacional, hacia el Partido Comunista, y yo en el fondo acá soy un elemento menor de toda esta situación. Pues no, en el fondo no soy yo lo importante, sino lo que está detrás de mí, lo que se castiga de alguna manera, castigarme a mí, que en el fondo es la solidaridad internacional, el derecho a disentir, el derecho a pensar de una forma diferente a la que piensan algunos gobiernos, incluyendo el nuestro. En el fondo es castigar eso, ¿sí? Está claro esa. Y una última pregunta, Manuel. ¿Cree usted que alguien del mundo con honestidad intelectual puede esperar que si a usted lo extraditan va a tener un juicio imparcial y justo en un estado como el de Colombia con todo lo que le conocemos? Bueno, el Estado colombiano en este momento está encausado por varias razones, en el fondo por violación de soberanía, por genocidio político, por desaparición física de oponentes políticos. En el fondo tiene una serie de... Entonces está cuestionado internacionalmente, por tanto me preocuparía yo en una eventual instancia de... Pero la verdad es que no creo que se vaya a dar, precisamente porque los tribunales acá son más serios que los tribunales en el resto de América Latina. Esperemos que se cumpla ese vaticinio. Por favor, que así sea. Muchas gracias, Manuel, y mucha suerte. Gracias.